Correcto. Estamos Ah, en la Buenas mañana. noches, doctor. buenas noches. Doctor, lo escucho con una interferencia. No sé si soy el único o los demás colegas igual están teniendo ese problema. Se escucha bien. ¿Me escuchan bien? Voy a ver si cambio de red. Deme un No, sí, segundito. sí, No, sí sí, se escucha bien, sí se escucha bien, de Master momento se Brian. escucha bien. Ah, perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿cómo están? Me gusta escucharlos un poquitico antes de empezar. A ver, por acá tenemos a Ángel. Ángel, ¿cómo estás? Cuéntame un poquito de ti, para hacerlo un poco más dinámico. Ángel está hablando. Ahí aparece como que estuviera hablando, pero no. Bien. Bueno, no aparece como más. No sé si alguno de pronto quiera contar su interés en el diplomado por la especie bovina, si tiene experiencia en el manejo pues con la especie bovina para, ¿para qué? Para, pues, como para conversar un poco y ya arrancar con la clase específicamente. Por acá veo algo en el chat. Buenas noches. Ah, me escuchan bien. Perfecto. Ninguno. Un poco de pena. No, la idea, compañeros, es que Doctor, buenas compartamos noches. los conocimientos. Buenas noches. Presentarme, Marco Calderón Argote, le habla de Bolivia. Sí, Tenemos una experiencia que queremos ir mejorando, quizás si vale el término, en el área de reproducción bovina. Y es un grato honor y placer saber que vamos a tener mucha experiencia impartida por su parte, ¿no, doctor? Y no sé si la dinámica de la enseñanza va a ser interrumpirle cuando tengamos la duda o al final de la clase va a ser las preguntas. Eso con respecto a la clase, doctor. bueno, realmente casi siempre hemos dejado para el final, realmente, pero hay temas que yo creo que sí se pueden interrumpir. Incluso yo, a medida que voy avanzando, voy dando como un momento, como para decir si hay alguna duda hasta el momento, como para abrir la discusión, porque sí sé que hay veces quedan algunos temas como, pues, o si se deja hasta el final se pierde un poco como ya se pasa la duda y entonces créeme que sí. Te pregunto, ¿manejan ustedes qué tipo de explotación bovina? ¿Ganado lechero, ganado de cría, qué razas? Bueno, gracias, doctor. Aquí se maneja, en la parte de Santa Cruz se maneja ganado de carne, en la raza Nelor, Brahman. En la parte del altiplano manejamos el ganado pardo suizo, el holando. Perfecto, perfecto, perfecto. Sí, me gusta siempre hacer un poco comparado porque realmente en todo Latinoamérica he tenido la oportunidad de conocer otros sistemas en Uruguay, en Argentina, parte de Chile, parte del sur de Brasil y tienen pues, bueno, y en Colombia, que conozco gran parte y tenemos mucha variedad de sistemas de producción. Y obviamente eso va a influir en la reproducción. Obviamente de la reproducción depende pues la producción. Pero sí va a ser pues muy importante como esas anotaciones relacionadas con eso. Entonces, bueno, voy como empezando. Les cuento, he trabajado pues con ciertas explotaciones de ganado bovino en distintos. Acá en Colombia tenemos también lechería especializada, lo que es pues con vacas Holstein, pues o vacas Bos Tauros tipo leche, como es el Holstein, Jersey se maneja, el cruce de Jersey por Holstein, que es un cruce apetecido. Otras razas también, lo que es el rojo sueco, Ercha, y también se maneja. Y bueno, normalmente estos ganados se manejan en pastoreo, ¿cierto? Hay veces
Algunos manejan estabulación, pero casi todo es pastoreo, es como algo diferente, pero si algunos tienen estabulación con ración totalmente mezclada y esto ven que es muy diferente el tema de alimentación y obviamente eso va a depender mucho la parte reproductiva y mucha parte del ganado de carne, que nosotros lo llamamos pues ganado de cría, la fase pues donde están las hembras, pues las hembras activas, también pues a pastoreo. Realmente en lechería, pues volviendo a lechería, sí se maneja mucho, pues está empezando a mejorar ciertas pasturas, a lo que se ha apostado pues en el modelo neozelandés o el modelo uruguayo o chileno, pues sobre todo muy copiado de lo neozelandés con estas pasturas mejoradas. Entonces, realmente todos esos cambios metabólicos, yo siempre lo he dicho, la vaca es una atleta metabólica, ¿cierto? Sobre todo una vaca lechera. El caballo uno lo asume que es un atleta deportivo, pero la vaca es una atleta metabólica y realmente todos los cambios que hace, toda esa parte es fuerte y realmente la nutrición y pues y eso va a depender del sistema productivo. Entonces, luego me gusta preguntarles mucho de qué sistema manejan, porque uno dice bovinos, sí, pero tenemos muchos tipos de bovinos y dentro de, pues, hay veces decimos ganado de carne, pero hay ganado de carne con Bos Taurus, con este es Angus, con este pues Aberdeen Angus, con Hereford, con Limousin, con esas razas que son, pues hay veces más precoces o tienen otros parámetros reproductivos, todas estas cosas que son, es importante pues como hacer la aclaración y obviamente espero que podamos, listo. Entonces el tema que me corresponde a mí, pues esta parte en el diplomado, yo comparto la parte hormonal, pues más que todo aplicada a la sincronización del celo y la sincronización de la ovulación, que van a ser los temas más grandes que nosotros vamos a abordar, y la parte de eh, producción de embriones, pues producción de embriones, bien sea in vitro o in vivo, que ahora es más común la tecnología in vitro y la transferencia de embriones y todo ese tema que lo van a abordar con otra colega, que es Eloísa. Entonces, por eso yo empiezo y pues, vamos a darle un buen énfasis a la anatomía y fisiología de la hembra bovina. ¿Listo? De pronto algunos ya lo han visto, pero chévere repasar si hay algo nuevo, hay algo que pronto no lo estoy abordando, que no lo digo, muy bueno que nos lo compartan para que lo profundicemos. Yo traté de hacerlo aplicado a lo que se requiere. Hay partes muy de la circulación, la inervación, de eso que realmente pues no nos es muy importante para la parte pues del manejo reproductivo a través de hormonas, que es lo que vamos a hacer pues como buen énfasis. Listo. Les voy a continuar por acá. A ver, que esto a veces se bloquea. Ya no quiere seguir, ahora sí. Bueno, entonces vamos primero a la parte de anatomía. Y importante, dos funciones dentro de lo anatómico, ¿cierto? Del tracto reproductivo de la hembra. Producción, ¿cierto? De, en este caso, hormonas y células. En este caso, células haploides, ¿cierto? Células haploides, células germinales, en este caso específicamente el ovocito. En este caso, tenemos la estructura del tracto reproductivo que es el ovario. Ya vamos a ver unas imágenes para detallar bien esto. Y también la otra parte importante, cómo se puede dividir anatómicamente el tracto reproductivo de la hembra bovina, son los órganos o estructuras encargadas del transporte y gestación, ¿cierto? Entonces acá tenemos las demás partes del tracto reproductivo de la hembra. El oviducto, el útero, la vagina y la vulva. Ya vamos a hacer un poco de énfasis más en eso. Esto es, grosso modo, lo que conforma el tracto reproductivo de la hembra bovina. Órganos o estructuras encargadas de la producción, en este caso, de hormonas y de células. Entonces, el ovario, por definición, es un órgano endocrino y exocrino, como por así llamarlo, ¿cierto? Pues porque produce como algo que sale a alguna parte. Entonces, algunos textos lo referencian así. Y también órganos relacionados o estructuras relacionadas con el transporte y gestación lo tenemos oviducto, útero, vagina y vulva. Bueno, aquí tenemos en una imagen, en una vista lateral, es esta vista que tenemos acá y esta es una vista dorsal,
La ubicación en la vaca, pues del tracto reproductivo. Realmente el útero, pues todo el tracto reproductivo está entre la cavidad pélvica y parte de la cavidad abdominal. Cuando la hembra está en gestación puede ocupar, sobre todo al quinto, sexto mes de gestación, séptimo mes de gestación, parte de la cavidad abdominal, pero realmente en una hembra vacía, el tracto reproductivo lo encontramos en la cavidad pélvica. ¿Listo? Tiene mucha relación con el sistema, pues en cuanto a la ubicación con el sistema digestivo en este caso, con la ampolla rectal y el recto, como lo ven acá, donde estoy mostrando. Y aquí nos muestran esto que se llama rectogenital pouch. Esto traducido es receso rectogenital. Y abajo está el otro receso, como lo ven acá, de pronto aquí no lo mencionan, que es el receso recto vesical. ¿Qué hace esto? Que parte del peritoneo, que el peritoneo es una capa que ocupa toda la cavidad abdominal, va hasta esta parte, mire que hasta muy lejana, pues muy cerca a donde está la ampolla rectal y cubre todo el útero. Por eso podemos palpar una vaca. Si el peritoneo no se invaginara, esto es como la hoja, el peritoneo, si algunos lo han visto, cuando han visto un cadáver o algo así que se abre, pues es una capa gruesa, es un mesotelio, eso se llega, mira hasta dónde llega, acá, que aquí forma como una U, y esto cubre todo el tracto reproductivo de la hembra. Entonces hay un receso recto genital y otro recto vesical, ¿cierto? Entonces esos recesos cubren y me permiten vía rectal yo explorar el tracto reproductivo. De ahí que la palpación, pues que realmente pues de hace años hacia acá se ha utilizado como una de las mejores formas para el control reproductivo de la hembra bovina, pues se use, pues se haga y todavía es un método muy válido del control. Ahora de pronto algunos dicen que la medición de hormonas en leche o en sangre, sí, realmente yo pienso que son más métodos complementarios para el control hormonal de la hembra, que eso es algo que también lo vamos a ver, listo. Bueno, entonces aquí tenemos ovario, ¿sí? Esto es en una vista lateral, estamos viendo de lado, bien sea izquierdo o derecho, en este caso es como una vista lateral derecha. Aquí está ovario, oviducto, el útero, que tenemos un útero dividido en tres porciones. Voy a ir a esta vista dorsal. El útero tiene ambos nombres, se han usado permanentemente, ese nombre cuello uterino o cervix, ¿cierto? Se usa, ambos términos son aceptables. Acá tenemos el cervix. Luego tenemos un cuerpo y dos cuernos, ¿cierto? El útero es uno solo, pero tiene tres partes: cervix, cuerpo y dos cuernos, cuerno izquierdo y cuerno derecho. Aquí veníamos ovario, oviducto, cuerno uterino, cuerpo del útero y cervix, ¿cierto? Por ejemplo, el cuerno pequeño, a diferencia, por ejemplo, de lo que van a ver en el quimo, ¿cierto? Que el cuerpo del útero es muy grande. Acá está el cervix, ¿sí? Y ya tenemos la vagina, que tiene unas divisiones, pues que ya las vamos a ver específicamente, ¿cierto? Eso es grosso modo lo que conforma. Mucha relación del tracto reproductivo con glándula mamaria, no tanto por la parte anatómica, sino por la parte hormonal. Realmente muchos textos relacionan reproducción y lactancia como ambos fenómenos fisiológicos, porque posterior a un parto, que es el desenlace de todo lo que usted hizo para poder preñar la vaca, viene la lactancia, que es muy importante, y volver a preñar la vaca durante la lactancia, que es un reto bien importante que se tiene en piezas de matadero, siempre, de matadero no, llamémoslo mejor piezas anatómicas. Aquí tenemos una disección de ese tracto reproductivo. Aquí está O, que ven acá. Este es el ovario. Aquí no lo vemos bien, pero aquí debe estar el oviducto. Este es un cuernito. Y cuando se unen los dos cuernos, el izquierdo y el derecho, ahí se forma un ligamento. Y ese ligamento se llama ligamento intercornual. Así lo llaman y es palpable cuando uno está haciendo el chequeo reproductivo. ¿Listo? Ya luego aquí tenemos, bueno, el del otro lado, aquí estaría el cuerpecito del útero. Y esto que aquí nos lo señalan, ese CX, este es el cervix.
Y aquí tenemos la vagina, de aquí hasta acá. Pero realmente la vagina tiene una división, ¿cierto? Esa división va relacionada más a la parte histológica, ¿cierto? La parte histológica, recordemos, es la parte de los tejidos fundamentales, a la parte de microscopio, que tiene unos epitelios diferentes. Entonces, en este caso, tenemos la vagina craneal y el vestíbulo vaginal. ¿Por qué? Porque el epitelio es diferente. Y lo otro es que en el vestíbulo es común para esta cosa, que si alguno lo ve aquí, es a la vejiga pues está estrechamente relacionada con el reproductivo, y aquí de la uretra pélvica sale el divertículo uretral, y esto es común, ¿cierto? El tracto urinario con el tracto reproductivo de la hembra, ¿cierto? Es común en esta zona, en el vestíbulo vaginal. Entonces, una vez este tracto aquí lo cogieron y muy juiciosamente lo abrieron para mostrar la parte interna, ¿cierto? La parte del revestimiento interno de de todo el tracto reproductivo de una vaca. Entonces acá miren, bueno, aquí sigue el ovario, aquí debe estar el oviducto, no se ve muy bien, es muy pequeño, y aquí está el cuerno. Entonces acá en el cuerno ven unas zonas como más rojitas, ¿cierto? O como con unas bolitas, que esas son las zonas carunculares. En esas zonas carunculares es donde se va a realizar la adhesión del conceptus, en este caso del embrión, en el desarrollo embrionario temprano. ¿Listo? Y aquí tenemos el cuerpo del útero, el cervix, que el cervix sí posee un tejido conectivo mucho más denso, con unas fibras aquí elásticas fuertes, por eso es duro y se puede palpar vía rectal, incluso pues es el punto de referencia en la palpación rectal. Y mire cómo cambia la vagina craneal con el vestíbulo vaginal. Mire que el aspecto como tal de la mucosa es diferente entre la vagina craneal y el vestíbulo vaginal. Por eso tienen, pues anatómicamente son dos zonas diferentes. Cuando nosotros realizamos la técnica de inseminación artificial, evitamos el divertículo uretral que debe estar por acá, ahí no nos lo señalan, y no nos vamos hacia la vejiga, sino que vamos del vestíbulo a la vagina craneal. Bueno, ahí se me olvidó decirles algo, compañeros. La vagina craneal, que es la porción más cercana hacia el cervix o hacia el útero en general, eh, también tiene otros nombres. Fondo de vagina o vagina propiamente dicha. Esos son un poco de nombres que la gente le pone realmente. Que es para ayudar, porque hay veces es un poco de nombre, es para que no se confundan. Incluso de una cosa que es la veterinaria, se me estaba yendo la señal. Denme un segundito, yo reorganizo la señal, la conexión. Qué pena, un momentico.
Me confirman si ahí se escucha bien y si se ve la presentación. Excelente, doctor, se ve bien. ¿En qué parte quedamos? Que posiblemente me puse a hablar y no, me quedé en algo, me perdí. ¿Desde aquí? ¿Arranco desde aquí o alguno de pronto se perdió? Bueno, voy a continuar igual si hay alguna duda me lo comentan. Listo, compañeros. Bueno, repasando aquí tenemos una pieza anatómica completa. Bueno, aquí están los dos labios vulvares, que eso es parte de los genitales externos, son un poquito, pues en el macho sí hay más genitales externos evaluables. En la vaca realmente solo tenemos parte de estructura de los labios vulvares, que son dos labios vulvares. Ya tenemos el vestíbulo, la vagina craneal, el cervix y cuerpo del útero, cuernos uterinos, oviducto y ovario. Eso es, pues, otra vez, grosso modo, lo que conforma el tracto reproductivo de la hembra. Bueno, continuamos por acá. Ahora vamos a órgano por órgano. Entonces, la primera estructura que tenemos es el ovario, ¿cierto? El ovario, acá tenemos bueno, el ovario es par, tenemos los ovarios izquierdo y derecho. El ovario es una estructura normalmente ovalada, es móvil, no hay algo realmente que lo sostenga firme. Si hay un ligamento ancho, me voy a devolver un poco. Aquí vemos un poco acá. Hay parte del ligamento ancho. Aquí se ve un poco, aquí se ve un poco. Ese ligamento ancho sostiene al útero al oviducto y al ovario. Entonces, cuando tiene relación con el ovario, se llama mesoovario. Cuando tiene relación con el útero, mesometrio. Y cuando tiene relación con el oviducto, mesosalpinx. Así se llama anatómicamente. El ligamento ancho tiene una importancia, pero más que todo es a la parte clínica. El ligamento ancho cubre en las vacas bovos taurus la parte más dorsal. Entonces, y en las Bos taurus, la parte más ventral, la curvatura ventral del útero. ¿Qué hace esto? Que las vacas Bos taurus, sobre todo de alta capacidad abdominal, se vean un poco predispuestas a torsiones uterinas. Es rara la vez que ocurren torsiones uterinas en vacas Bos indicus, porque el ligamento ancho está en la curvatura dorsal del útero. Entonces eso es como algo diferente que sí se tiene ahí como con alguna importancia clínica que tenga como tal el ligamento ancho. También se utiliza, algunos clínicos lo usan para retraer el útero. También es otra de las aplicaciones clínicas que se tiene. Realmente es eso, no como las funciones. Bueno, entonces ahora volvemos aquí al ovario. El ovario tiene un recubrimiento muy externo, que es una túnica albuginea, que la ven aquí la señalan. Es lo más externo, cubre al ovario. Existe un hilio es por donde entran las estructuras, van, vena, arteria, nervio, ¿listo? Realmente aquí entra sangre, ¿cierto? La arteria ovárica, la vena ovárica y el nervio ovárico. Y también drenaje linfático. Pero que es bien importante acá en el ovario, tenemos una corteza que es externa y una médula que es interna. En la médula tenemos parte de las estructuras vasculares y nerviosas, ¿sí? Y en la corteza tenemos todas las estructuras ováricas en diferentes momentos. ¿Listo? Entonces aquí nos ilustran desde folículos primordiales, que son con los que nace la hembra. Esos folículos, pues, una vez cuando se da la organogénesis y todos esos procesos de embriología, la hembra nace con un número, ¿cierto?, de ovocitos, los cuales están guardados como folículos primordiales, perdón, esos folículos primordiales. Ya cuando se alcanza la pubertad, el inicio de la pubertad está marcado por muchos factores.
Entre estos, el buen balance energético que tenga la hembra, y eso va a tener mucha relación con una buena condición corporal y un peso que se alcance a una edad adecuada, ¿cierto? Eso es algo que muchas veces los clientes le preguntan a uno, ¿cuándo esta novilla o esta vaquillona, como la llaman pues, en algunos lugares, está lista para entrar a la pubertad? Y realmente, de los trabajos fuertes que se han hecho, también incluso en ganado bocínicos, tiene relación el peso. Obviamente el peso va a tener una buena correlación con el estatus nutricional. Incluso trabajos han mostrado que novillas bajo estatus nutricionales positivos, balance energéticos positivos, entran más rápido en pubertad, y aunque les falte algo de peso, hay que tener un peso indicado para el servicio, que debe ser más o menos un 70-80% del peso que va a tener de adulto la novilla o la vaquilla, para poder entrar al servicio, para evitar problemas como distocia por desproporciones materno-fetales. ¿Listo? Eso es como lo que se tiene ahí. Entonces, para poder que estos folículos primordiales pasen a ser folículos primarios, se van a necesitar una estimulación hormonal, y esto lo va a marcar sobre todo la pubertad. Estos folículos, a medida que van teniendo mayor estimulación hormonal, pues van cambiando de ser folículos primarios, folículos secundarios, a ser un folículo antral en desarrollo, ¿sí? ¿Por qué se llama antral? Bueno, realmente el folículo, como lo ven acá, tiene el ovocito, tiene unas células de la granulosa y unas células de la teca. ¿Listo? Y tenemos células de la teca interna y externa. Aquí lo muestran en un folículo antral, que lo podemos denominar como un folículo preovulatorio. Entonces, este folículo en desarrollo, a medida que crece, estas células, sobre todo la granulosa, producen estrógenos, 17 beta estradiol. Esos estrógenos se van acumulando como en un antro, como en una cavidad, y van acumulándose y van a formar mucha cantidad de fluido folicular, que es muy rico, además de otras sustancias en estrógenos. Es lo que principalmente vamos a necesitar, ¿cierto? En el control endocrino del ciclo estral. Aquí tenemos un folículo antral, un folículo casi preovulatorio, y una vez se dé la cascada de la ovulación, aquí tenemos un folículo ovulado, pues una ovulación, ¿sí? Se desprende, sale con una celulita sobre todo de la granulosa, y parte de las células de la granulosa y las células de la teca se van a reorganizar, van a cambiar toda esa maquinaria celular, y se van a modificar en células luteales grandes y pequeñas, y van a formar el cuerpo lúteo, cuerpo amarillo, que va a tener una vida media. Ya vamos a ver cuál es la vida media de ese cuerpo lúteo, y finalmente van a formar un cuerpo albicans, que es una cicatriz o lo que fue un cuerpo lúteo. ¿Listo? Pues esto es, grosso modo, la forma dinámica en la que se mantiene un ovario. Y ahí también siempre está la cuestión de que algunos clínicos son un poco fuertes en decir de que cuando en una vaca no se palpan estructuras, la llaman que están estáticas. No sé si de pronto algunos han escuchado ese término o algo así, que me parece como muy feo decirlo para la vaca, porque realmente nunca está estática. Siempre hay una dinámica folicular, así sea pequeña, y siempre hay folículos, así sean pequeños, que no lleguen a un nivel tan alto, ¿cierto? Eso es un tipo de anestro o de anovulación, que tenemos 4 tipos de anovulaciones en el ganado bovino. Ese tipo de anovulación, pues hay que manejarlo, ¿cierto? Hay que manejarlo farmacológicamente y con otras acciones pues de manejo en el hato o en la finca como tal. Entonces, realmente decir que la vaca está sin estructuras es como un poco fuerte, pienso yo, es mi concepto, porque siempre hay algo de dinámica ovárica, siempre hay algo de funcionamiento del ovario, así sea pequeño, ¿cierto? Si uno realmente va y coge con un ecógrafo, con un ultrasonido, y chequea ese ovario, va a encontrar estructuras en ese ovario como tal. ¿Listo? ¿Qué más tenemos acá importante? Bueno, por la disposición que tiene la médula de la corteza, es fácil palpar folículos y cuerpo lúteo. ¿Listo? Entonces esto nos ayuda en el trabajo reproductivo a través de la palpación rectal. Si es algo, y de esto tenemos ya varios reportes, que se dice que es mucho
tenemos mucha mayor precisión y a esto le han metido términos pues un poco más exactos, siendo pues la palpación como una prueba diagnóstica, porque tú dices preñada o vacía o en anestro o en estro. Hacer palpación rectal sola o palpación más ultrasonido. Realmente sí, el ultrasonido mejora mucho la sensibilidad. De esto tenemos reportes. Se han hecho estudios donde se han comparado veterinarios expertos pues, en reproducción con mucha experiencia en palpación, ¿cierto? Con más de 10, 20 años de experiencia en chequeo reproductivo, en diagnóstico reproductivo, y se ha hecho la comparación entre palpar solo, es decir, se palpa, se da un diagnóstico y luego se hace el mismo chequeo de la misma vaca, pero con ultrasonido. Y por ejemplo, en la detección de cuerpos lúteos se tiene un error significativo. También otra cosa significativa ahí es si han tenido la posibilidad de trabajar con piezas de planta beneficio, pues piezas de matadero, también se le dicen así un poco vulgarmente, y de ganado bocíndicos, vemos que las estructuras, bueno, realmente el diámetro de ovulación en esas vacas no es muy grande. Entonces esto nos puede generar un poco de confusión si trabajamos con ganado Bos taurus, donde tenemos 14, 18 milímetros de tamaño preovulatorio. Bueno, y lo otro es el tamaño de los cuerpos lúteos, el cual se mete mucho dentro de la corteza. Entonces estos cuerpos lúteos no son tan prominentes como los vemos en el ganado taurino, ¿sí? Tanto de lechero como de carne, como en el ganado bocíndicos. Hay veces uno encuentra una estructurita muy pequeña y va y le pone el ecógrafo y encuentra un cuerpecito lúteo que para esa vaca es funcional, ¿cierto? Otra cuestión que también ha sido controversial en la reproducción bovina es el tamaño del cuerpo lúteo. ¿Listo? De que si el tamaño del cuerpo lúteo tiene correlación con los niveles de progesterona. Es decir, un cuerpo lúteo más grande va a producir más progesterona. Realmente no. ¿Por qué? Porque, bueno, la primera cuestión, compañeros, es que ciertos cuerpos lúteos forman algo que se llaman lagunas o cavidades. Es muy común, sobre todo al día 10, 12, posestro, ¿cierto? Cuando ya estamos en el diestro. Ya vamos a ver esa parte fisiológica en detalle. Entonces, estas vacas que están con 10, 12 días, sobre todo 10 más o menos, estos cuerpos lúteos son cavitados. Es decir, por dentro tienen esta cavidad que en la ecografía se ve muy lindo, pero son cuerpos lúteos, ¿cierto? No son quistes luteales, que eso es algo patológico y eso pues se tiene información diferente para esta condición clínica, que es pues un desorden que se llama síndrome de ovario quísticos, que es una condición muy frecuente en ganado lechero. Eso es una cosa totalmente diferente. Los cuerpos lúteos cavitados son fisiológicos, no se deben de confundir con quistes y son muy grandes. Realmente hay veces son gigantes y pues entonces se tiene la creencia de que no, puede que no produzcan mucho. No, tampoco se ha encontrado mucha relación con eso. No para todos los casos, para algunos específicos, pero lo que ha mostrado ciertos estudios es que no. Entonces realmente el tamaño del cuerpo lúteo no siempre, yo lo mejor lo defiendo así, no siempre el tamaño es igual a la calidad o la fuerza que tiene ese cuerpo lúteo. ¿Por qué? Porque esperamos y la estructura que más nos indica ciclicidad o de que al menos hubo una ovulación y realmente no hubo y no hay anovulación o anestro, que es una condición que no queremos en el ganado bovino, ¿cierto? Que es por lo cual hacemos este manejo hormonal, que es lo que vamos a ver en este curso, es que haya cuerpo lúteo. Si tenemos vacas con cuerpo lúteo, tenemos una vida muy resuelta, pues tenemos muy resuelta la condición reproductiva de esa vaca. El manejo va a ser fácil o vamos a tener que realizar un protocolo hormonal corto o mejorar el método de detección de celo o algo así. Entonces, realmente ese cuerpo lúteo, yo siempre lo digo, es algo hermoso. O sea, que haya cuerpo lúteo es muy importante en una vaca, determinar la presencia de cuerpo lúteo. Tanto compañeros que ciertos trabajos y en ciertas granjas lecheras, sobre todo en ganado lechero y granjas muy grandes,
En ciertos momentos específicos, la reactivación ovárica posparto en ganado lechero es rápida, realmente por a los 30, 35 días, algunas reactivan desde los 27, 28 días. Lo que hacen es perfiles de progesterona en leche. Y es una forma, pues, directa, no lo llamemos indirecta, es directa, de determinar de que si ya hay ciclicidad, ¿cierto? Porque si hay unos niveles de progesterona hay unos puntos de corte, ya eso está estandarizado, realmente no, algún momento lo leí, conozco algunas granjas que hacen esto, pues si alguno tiene el interés en estos seguimiento de la ciclicidad a través de progesterona en leche, les puedo compartir la experiencia y algunos textos. Es una forma, pienso yo, práctica, sobre todo en granjas lecheras muy grandes, ¿cierto? Donde no siempre se va a tener un seguimiento muy detallado de vaca a vaca, ¿cierto? Para tenerlo en cuenta. Entonces, este es el ovario, es una estructura hermosa, ¿cierto? Es una cosa muy importante, algo hay veces muy pequeñito, muy importante. Hago ahí alguna anotación, ciertas cositas de esta pueden aplicar en búfalos, ¿cierto? En búfalos. Y el ovario de la hembra bufalina es más o menos 2/3 del tamaño de la hembra bovina. Si alguno ha tenido la experiencia de trabajar con búfalos, va a ver que todo el tracto reproductivo, tanto el macho como la hembra, es mucho más pequeño, ¿cierto? Los ovarios son mucho más pequeñitos, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Aquí tenemos unas imágenes ya de piezas anatómicas, un ovario, se le hizo una disección en la mitad mostrando la corteza y la médula. Aquí un folículo que ya posiblemente parte de esa cavidad folicular se está luteinizando y por eso pues toma esa apariencia amarilla porque esas células luteales sintetizan progesterona, la hormona en pro de la gestación, la progesterona. Y esta progesterona como es una hormona esteroideal derivada del colesterol, pues por eso toma ese aspecto amarillo. Algunos llaman el cuerpo lúteo cuerpo amarillo. También es otra forma de llamarlo. A ver qué pasó acá. Ahí estábamos. Aquí unas imágenes mostrando diferentes estructuras en un mismo ovario. Aquí tenemos, entonces, el mismo. Entonces, en el 1, aquí nos señalan la región medular, lo de afuera, la región cortical o la corteza, entonces médula interna, corteza externa. Por eso podemos palpar los folículos y los cuerpos lúteos porque la corteza es externa. Folículos, aquí nos muestran folículos de diferente tamaño. De ahí pues a lo que les estaba comentando, de que la hembra no siempre está estática. Entonces ese término estático, hay veces es mejor reemplazarlo sin estructuras palpables, multifolicular, ¿cierto? Algunos términos pueden ser más adecuados. Y cuerpo lúteo, como lo ven acá, ese cuerpecito lúteo, mire que hay veces no es muy prominente. Miren que hay veces no es muy prominente. Y de ahí de que no sea tan diciente solo el chequeo reproductivo solo por palpación rectal, sino que complementar con el ultrasonido es muy importante. Bueno, entonces acá tenemos ya el ovario, ya hablamos del ovario, y aquí continuamos con el oviducto. El oviducto también lo han llamado la trompa de Falopio, ¿cierto? Pero el término adecuado es oviducto. Aquí tenemos las 3 porciones del oviducto, infundíbulo, que es muy pequeño, que es como un coladorcito o como un embudo, más que un colador, perdón, es un embudito, donde acoge al ovario. Mire que él como que lo envuelve. El infundíbulo, el ámpula y el istmo. ¿Listo? Y aquí va a ser muy importante esto. Bueno, como el oviducto es un órgano tubular, pues tiene una disposición de mucosa, submucosa y serosa. Así son casi todos los órganos tubulares. El oviducto, el mismo útero y otros órganos de otros sistemas como el intestino, ¿cierto? La uretra también tiene una disposición así, de una mucosa, una capa, una mucosa, submucosa, una muscular y una serosa, que es lo que lo recubre externamente. Entonces, en el ámpula, mire que él es muy ancho y se va poniendo mucho más chiquitico, y a medida que se va poniendo más chiquitico, mire que tenemos todas estas fimbrias, que es como una prolongación de todo el oviducto, que lo que va a hacer todo ese oviducto es envolver al ovocito. Realmente en el oviducto ocurren cosas
que todavía, bueno, se tienen muy claras hasta el momento, pero todavía no se es muy claro algunos procesos. Muchos ya se han estudiado. De ahí de que se saque el líquido oviductal para hacer la fertilización in vitro. ¿Por qué? Porque en este oviducto pues se tiene estas células ciliadas que tienen estas fimbrias que van a envolver al ovocito, perdón, y van a empezar todo ese proceso de reactivar la meiosis, ¿cierto? Entonces, a medida que él va transitando, realmente aquí en el oviducto se ha referenciado en la unión ismoampular o en la ámpula, se realiza la fertilización. Pues si esa hembra estuvo en celo, ovuló, se realizó el servicio, bien sea inseminación artificial o monta natural, llegó el semen, llegaron los espermatozoides, van hasta la ámpula y se genera la fertilización, ¿cierto? Entonces, en este oviducto ocurren también cosas muy importantes. Es muy pequeño, no siempre es muy palpable vía rectal, algunas veces sí es palpable. Realmente tampoco es necesario palparlo, ¿para qué de pronto manipularlo al ser tan pequeño, ¿cierto? Y ya aquí tenemos la unión del istmo con la unión útero-tubal de la tuba ovárica, también la llaman así, entonces la llaman oviducto, trompa de falopio o tuba ovárica, ¿cierto? Con el cuerno. Aquí está el cuerno uterino. Entonces mire que se une muy chiquitico y aquí ya bajaría el ovocito, ¿cierto? Bueno, ya si hubo fertilización, ya está en alguna etapa del desarrollo embrionario temprano. Aquí una imagen, miren el infundíbulo. De pronto en internet algunos pueden ver, han hecho pues, unas imágenes muy bonitas. Esas imágenes muestran cómo es ese proceso de ovulación y muestran cómo el infundíbulo. Hay unas imágenes, algunos las pueden buscar en internet, en ratones, creo que en ovejas, se aplica casi para todos los mamíferos. Y esa imagen es muy bonita de cómo el infundíbulo abraza al ovario y pues se da cuando él se ovula cae al infundíbulo, ¿cierto? Es un proceso, a mí me parece muy bonito, ¿cierto? Porque todos esos fenómenos son realmente, uno no piensa de que ocurren, pero realmente ocurren permanentemente. En este momento, ¿cuántas vacas no estarán en celo? Y desafortunadamente no las estamos viendo. Imagínense, pues, ¿cierto? Yo a veces me voy con esas dudas, no mentiras, no es así. Pero esos procesos pues, fisiológicos, todavía algunos detalles pues, se han estado trabajando para mejorarlo. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Entonces aquí tenemos el ovario, miren el infundíbulo, este es el oviducto, mírenlo acá, como es muy envueltico, es como una S, él se va envolviendo, ¿cierto? Hacer una disección del oviducto es complicadito, y aquí se une con el cuerno, aquí estaría el cuerno uterino. Ahí hay una imagen, bueno. Aquí otra imagen ya un poco más grande mostrando, entonces ya hablamos del ovario, hablamos del oviducto, la unión útero-tubal, del oviducto con el útero, y aquí ya tenemos los cuernos uterinos, ¿cierto? Los cuernos, pues el útero en general, también tiene una conformación de un órgano tubular, tiene una mucosa, una submucosa, una capa muscular que tiene dos tipos de músculos, unos músculos circulares y unos longitudinales, que conforman el miometrio, y un perimetrio, que es la parte que cubre, pues, la parte más externa del útero. ¿Listo? Toda esta parte interna, tanto la mucosa como la submucosa, es el endometrio. Entonces tenemos tres porciones del útero: endometrio, miometrio y perimetrio. Los tres forman la pared uterina. ¿Qué es importante adicional en el útero, compañeros? Las glándulas uterinas. Esas glándulas uterinas secretan, pues generan secreciones glandulares, pues en el caso de estar en influencia progestágena, importantes para el mantenimiento de la preñez. En este caso realmente es que se cortan ciertas secreciones, pero en el caso del estro es que se producen más secreciones glandulares para el transporte del espermatozoide
hacia el oviducto. ¿Listo? ¿Qué más tenemos acá? Una pieza anatómica. Entonces acá tenemos un cuerno, el otro cuerno, un ovario y el otro ovario. Y aquí una estructura ovárica. ¿Qué será esa estructura ovárica aquí? Posiblemente un cuerpo lúteo. Entonces acá hay un cuerpo lúteo y aquí hay como una cicatriz. Pudiera ser un cuerpo albicans, ¿cierto? Pudiera ser como un cuerpo albicans. Aquí tenemos, mire que el útero tiene estos pliegues longitudinales normales, ¿cierto? Que muchas veces, pues, por ejemplo, en una hembra en involución uterina, pues son evaluables a través de la palpación rectal. Aquí una foto también de una pieza anatómica mostrando las diferentes partes de la pared uterina. ¿Qué conforma la pared uterina? Entonces, EM, que es el endometrio, la parte más interna, y el endometrio tiene zonas carunculares, que son estas bolitas, ¿sí? Mire que acá hay varias, y aquí es donde se va a hacer la adhesión de la carúncula con el cotiledón y forma el placentoma, el miometrio y el perimetrio, la capa muscular y la capa más externa que reviste al útero y sus pliegues. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, eso en cuanto al útero. Todo el útero tiene esa misma disposición. Ya luego tenemos el cervix. El cervix tiene unos anillos. En la hembra bovina normalmente son 3 anillos. Se dice que algunas razas tienen 4. Creo que ganado en el Orel se ha reportado 4. Algunas razas, creo que españolas, ¿cierto? Pues normalmente son 3 anillos. Esos anillos, pues, realmente que haya uno o más, pues, bueno, puede dificultar un poco el paso de la pistola. Pues si la hembra está en celo, pues eso pasa fácilmente, listo. También tenemos pues una disposición de órgano tubular, pero esos anillos, mire, que mantienen una relación muy estrecha del lumen con estas mucosas. Realmente el cervix, con estos pliegues que forma, con estos sáculos que también son como fornis, ¿sí? Lo que ayuda es a evitar que espermatozoides de mala calidad son parte del control de calidad del semen, es decir, seleccionar los mejores espermatozoides para que los mejores de mejor calidad sean los que vayan a fertilizar y los de una motilidad no muy buena, pues vayan quedando atrapados en todos estos sáculos que se forman acá. Entonces tiene esos anillos, es una estructura dura, por eso pues, es importante en el chequeo reproductivo. Aquí, entonces, mira, aquí nos señalan con esta flecha, esta es la vagina craneal, este es el canal cervical y aquí estaría el útero. Aquí están los anillos, 1, 2, 3, ¿cierto? Y esta estructura que vemos acá, como la ven acá, como un huequito, que se forma en el orificio cervical externo, es el fornis. Que ese saculito es el que hay veces pone problema para la inseminación artificial, ¿cierto? La pistola no debe de irse a este saco, que es un saco ciego, sino ir por todo el canal cervical. Eso es pues como algo importante. Mire cómo debe ser el recorrido ¿cierto? De los espermatozoides o el paso pues de la pistola. De ahí que ciertas hembras con pues el cervix torcido, es muy complicado mantenerlas en un programa, más casi que complicado, imposible, mantenerlas en un programa de inseminación artificial, bien sea a celo detectado o a término fijo, porque pues si es imposible pasar el cervix, pues es bien complicado esto. Listo. Canal cervical, entonces mire la forma que se tiene y pues que es una estructura dura, pues tiene un tejido conectivo ahí y unas fibras. Bueno, aquí hay otra imagen. Mire los anillos, canal cervical. Mire cómo cambia de aspecto la vagina con el útero. Y el cervix es ese tránsito, es ese puente entre la vagina y el útero, ¿cierto? Por eso pues es como un control ahí duro, que no todo puede pasar derecho para allá. Es como algo así que hace eso. Y finalmente aquí tenemos, por acá tenemos lo que es la vagina, ¿cierto? Les había dicho que tenemos la vagina craneal, que es esta parte, y este es el vestíbulo vaginal. Entonces, mire cómo nos muestran que aquí es un epitelio columnar y aquí ya se forma un epitelio plano estratificado escamoso. Mire cómo cambia acá. Aquí puede tener esa disposición porque como aquí también se va
a unir el urinario, va a salir orina, entonces debe tener un epitelio diferente. A diferencia de aquí, aquí nunca va a entrar orina. Puede entrar, hay una condición que algunos la conocen que es la urovagina, ¿sí? Que entra orina a la vagina como tal, se devuelve, y pues eso puede mantener un pH aquí diferente a nivel vaginal, entonces eso tiene ciertas implicaciones. Entonces, realmente eso es algo más patológico, pero dentro de lo fisiológico, eso pues, pero tienen esa disposición de epitelios diferentes. Y finalmente tenemos los labios vulvares externos, pues tenemos dos labios, los cuales deben de tener un sello hermético, ¿cierto? Hay veces hay mala conformación de la vulva y de una vez también del recto por baja condición corporal. Entonces, el recto, aquí en la parte de la fosa isquiorrectal, de los isquiones con el recto, ahí hay una grasita, ahí ciertas personas utilizan para hacer aplicaciones subcutáneas de algunos medicamentos en animales de pronto no muy dóciles, porque hacerlo en el cuello o detrás de las escápulas puede ser complicado, entonces aprovechan ahí y a esa grasita aquí se pierde y la vagina se alza. Entonces, al alzarse, pues se pierde como esa forma normal que tiene la vagina, perdón, la vulva, y puede predisponer a urovagina, que es como algo que puede pues, afectar el desempeño reproductivo de una vaca. Aquí de una vaca, sí, posiblemente una vaca Bos indicus, y aquí pues de una vaca lechera, una vaca Holstein, ¿cierto? Los labios vulvares, hay dos, izquierdo y derecho, tienen un cierre y tienen una comisura dorsal y una comisura ventral. También es como parte importante que hay ahí. Bueno, no sé, siempre hemos dado un descansito de 5 minuticos, como al menos para darnos un descansito y continuar, que ya luego sigue la parte fisiológica. Está bien, Muchas doctor. gracias, doctor. Listo. 10 minuticos o 5. Dele los 10. 10 minuticos, listo. Entonces nos vemos a las 7:05 en mi reloj. Perfecto, chicos. Entonces tenemos ya, bueno, teniendo en cuenta muy bien el funcionamiento de la parte fisiológica, perdón, anatómica, ya vamos a integrar con la parte fisiológica, ¿listo? Y en la parte fisiológica tenemos el principal fenómeno que es el estro, ¿listo? El estro es la presentación de un calor, un celo, a algunos no les gusta llamar mucho el término celo, pero el término celo, pues, es un término incluso muy viejo, pero pues dejémoslo en estro, ¿cierto? La manifestación del estro, del calor. Y obviamente otros fenómenos, pues que luego del estro, que se dé la ovulación, y obviamente ya la preñez, pues, la gestación y la lactancia. Doctor, perdón que Sí, le corte. No se ve en la pantalla nada. No sé si soy yo o lo. ay Dios, déjame a ver. Yo miro qué pasó. Efectivamente no estaba como compartiendo pantalla. Ahí sí. Ahora sí, doctor. Ah, bueno, qué pena. Cuando pase algo así me dice. Muchas gracias, listo. Entonces, les venía diciendo, compañeros, esas fases fisiológicas son las más importantes y de ahí de que entender bien la fisiología reproductiva nos va a ayudar a entender muy bien el uso de las hormonas. Las hormonas no han cambiado, no hay nuevas, no, bueno, realmente se ha mejorado en cierto caso las moléculas, pero entender bien el funcionamiento es lo que nos va a ayudar mucho pues, a saber qué hormona usar en qué momento. ¿Listo? Entonces aquí tenemos dos formas en las cuales se controla fisiológicamente todo ese tracto reproductivo, pero para su control él no está solito, él va a tener otros órganos, en este caso del sistema nervioso central en relación con el sistema endocrino,
Recordemos que parte del sistema endocrino está relacionado a órganos o glándulas que producen secreción y van a circulación sanguínea. ¿Listo? Y como tiene relación con el sistema neurológico, con el sistema nervioso, pues lo llamamos un control neuroendocrino del estro y la ovulación. Entonces tenemos dos formas comunes, entonces vamos a explicarlo. Uno es un reflejo, ¿cierto? Los dos son reflejos, que son simplemente respuestas. ¿Cómo responde algo a pues, un animal a una situación? Entonces el primer reflejo, vamos a abordarlo así, es un reflejo neural simple, es ese que tenemos acá. En este caso vamos a tener un estímulo térmico, táctil o visual. ¿Listo? Este estímulo se va a recibir a través de las terminaciones nerviosas de un nervio sensitivo, van a subir por una neurona aferente a la médula espinal y en la misma médula espinal va a haber una interneurona que va a conectarse con una neurona eferente y va a liberar los neurotransmisores en un órgano target. Target es como un órgano diana, un órgano objetivo. ¿Listo? Por ejemplo, está relacionado con, sobre todo en el macho, con comportamiento sexual. ¿Listo? O la eyaculación. Entonces, cuando el macho identifica todo ese momento, bueno, realmente hay machos que ahora ya están entrenados para que simplemente con un maniquí pues, se estimule, pero incluso esos son estímulos visuales, ¿listo? Auditivos también. Van a hacer que esos músculos encargados, que haya contracción del epidídimo, contracción de las glándulas accesorias y se genere una eyaculación. La eyaculación es un tipo de respuesta neural simple, ¿listo? Por ejemplo, ese es uno. O el tono escrotal. ¿Cierto? Vemos que el escroto tiene un músculo que se retrae o se estira, pues o se elonga. Esto está relacionado es para el control térmico, para mantener pues los testículos a una temperatura adecuada para la espermatogénesis o la secreción de las glándulas sudoríparas escrotales. ¿Listo? Ante una sensación térmica muy alta, estas glándulas a través de sus terminaciones nerviosas o tejidos neurales adyacentes, recogen esa sensación o ese estímulo térmico y hacen que esas glándulas empiecen a liberar sudor para pues, mantener disminuir la temperatura a nivel escrotal. Estos son como algunos ejemplos. ¿Por qué se aborda primero el reflejo neural simple? Porque también tenemos un reflejo neuroendocrino. ¿Listo? Ese reflejo neuroendocrino es un poco más complejo. Simplemente de la médula espinal no va a haber una interneurona, igual tenemos un estímulo, hay una neurona aferente, llega a la médula espinal, pero esa neurona aferente en la médula espinal pasa a una interneurona y esa interneurona va a ir, en la interneurona no, ya una neurona va a ir de la médula espinal hasta el sistema nervioso central. En el sistema nervioso central ya vamos a tener dos órganos, que es el hipotálamo y la hipófisis, que esos son parte, pues están en el sistema nervioso central, pero hacen parte de órganos endocrinos, el eje hipotalámico hipofisiario, y aquí tenemos unos núcleos supraóptico y paraventricular, donde van a empezar a descargar unas hormonas, pero ya circulación sistémica. ¿Listo? Por eso es neuroendocrino. La recepción del reflejo la hace el sistema nervioso central, pero la parte eferente la hace el sistema endocrino. ¿Listo? En este caso tenemos, por ejemplo, el movimiento del semen a través del ducto deferente o la eyección de leche. ¿Listo? Es un reflejo propio pues, que se tiene incluso para muchos otros fenómenos como los vamos a abordar. Entonces, teniendo en cuenta, ¿cierto? Aquí hay un resumen, siempre vamos a tener estímulos, unas neuronas sensitivas que son aferentes, va a haber una transmisión, siempre va a ser en la médula espinal y a través de interneuronas, y las neuronas eferentes en el reflejo neural simple, por este lado,
van a dar su parte eferente o su parte efectora a través de un neurotransmisor a un tejido diana y la respuesta a un tejido. Mientras que aquí, esta neurona eferente va al hipotálamo, genera una neurohormona, que es producto casi siempre de la hipófisis, va a sangre, va al tejido diana y responde. Hay un paso más. Por eso es un reflejo neuroendocrino. Y así funciona casi todos los órganos reproductivos a través de controles neuroendocrinos para generar el estro y la ovulación. Listo. Aquí tenemos dónde está ubicado este órgano tan importante, esta parte, que es el eje hipotálamo-hipófisis. Está ubicado en el sistema nervioso central, en la bóveda craneana, en una parte que se llama la silla turca o la base esfenoide, sí, la silla turca o la base del esfenoides, que es un huequito. Realmente es un huequito, una cosita muy chiquitica. Listo, ahí está el hipotálamo y aquí, perdón, la hipófisis y aquí está el hipotálamo. Y ese hipotálamo tiene varios núcleos, un núcleo paraventricular, uno supraóptico, que es este, y dos centros, un centro tónico y un centro de pulsos, que ya lo vamos a ver. Ese es el hipotálamo. Y esa es la hipófisis, que tiene una hipófisis anterior o adenohipófisis y una hipófisis posterior o neurohipófisis. Listo, aquí está. Y aquí, pues, una imagen de cómo se ubica. Entonces, acá, en todo el tercer ventrículo del sistema nervioso central, eso es en el cerebro, aquí tenemos el hipotálamo y la hipófisis. Los núcleos paraventriculares, el centro de pulsos, o de pico, centro tónico y el hipotálamo. En todo el hueso esfenoides. Esto es una vista sagital en un corte transverso y esto es una vista frontal de cómo está, pues, dónde está ubicado. También lo llaman pues, la glándula pituitaria, ¿cierto? Pero es la hipófisis y el hipotálamo. ¿Y qué va a ser importante también acá? Que las dos tienen una conexión pues muy estrecha y en este caso a través de un flujo sanguíneo más o menos de una contracorriente. ¿Listo? ¿Qué es esto? Mire que tenemos los dos centros. Un centro tónico, ¿qué es un centro tónico? Que permanentemente está descargando, es decir, mantiene una secreción basal. Siempre va a haber una secreción básica de una hormona. En este caso vamos a introducir la primera hormona que se llama la GnRH, que es la hormona liberadora de gonadotropinas. ¿Qué es esto? ¿Qué son gónadas? Pues parte de los tejidos gonadales, bien sea del macho o la hembra, y ella se va a producir en el hipotálamo. Entonces se puede producir en el centro de pico o de pulsos, perdón, de pico, o en el centro tónico. Y aquí tenemos las neuronas. Listo. Esas neuronas descargan esa GnRH y aquí en esta unión, que esta unión, pues ahí las han referenciado como Stalk. Este Stalk es como un ducto, como un istmo, ¿cierto? Aquí van a ver unas venas, que estas venas son un plexo portal, ¿cierto? Ese plexo portal, mire que aquí va a haber un flujo, aquí va a haber una arteria hipofisiaria y aquí hay como un plexo. Eso aquí como que se ancha, es un poco más ancho. Y aquí ya discurre y aquí va a tener esa conexión con ese plexo venoso. Entonces, directamente del hipotálamo se van a descargar las hormonas hacia la hipófisis anterior o adenohipófisis. Entonces, la hormona que yo les decía que se produce acá se descarga rápidamente y llega aquí. Cuando llega aquí, empieza a generar su efecto aquí, localmente. Entonces, mire que el tránsito de esta hormona es muy rápido. Es de aquí a acá. O sea, tiene una vida, bueno, la vida media ahí puede ser mayor, pero no va a tener una circulación sistémica, por así decirlo. La GnRH se distribuye aquí, muy localmente. Los que tenemos por acá. Y aquí tenemos, ¿cierto? El otro centro, que es el centro paraventricular o el núcleo paraventricular. Que mire dónde están los cuerpos de estas neuronas, miren los axones y mire que llega directamente hasta la neurohipófisis o la hipófisis posterior.
Mire que la neurona es larga y aquí ya está el ducto venoso. Entonces ella de aquí directamente descarga su secreción a este plexo. Esto es un lóbulo pues, posterior o la hipófisis posterior, esa es la anterior, esa es la posterior. Y aquí ya directamente a circulación sistémica. Entonces mire que esto viene siendo la hipófisis, está dividida en una anterior, una posterior, y tiene un control diferente hormonal. Esta procede casi todo del centro paraventricular y aquí del centro tónico y del centro de pico. Centro tónico que mantiene secreción basal, centro de pico que produce un pico. Es decir, una descarga muy fuerte de esa hormona que ya introduje que se llama la GnRH. La hormona liberadora de gonadotropinas. ¿Listo? ¿Qué características deben de tener estas hormonas? Entonces, deben de mantener bajas concentraciones en plasma, ¿cierto? Eso es algo que ellas poseen. Tienen una vida media muy corta, algo que ya les venía discutiendo, ya más o menos lo entendemos por qué. Algo que debe ser muy importante en casi todas las hormonas es que tengan receptores específicos. Si estas hormonas no tienen receptores específicos, pues no van a actuar donde necesitamos que actúe. Y desencadenan reacciones bioquímicas intracelulares. Una vez se unen a su receptor, inician, ¿cierto? Una cascada bioquímica interna que van a generar una respuesta en ese tejido diana. Eso también es algo importante. Bueno. Lugares de producción. Entonces ya mencionamos el hipotálamo. En el hipotálamo principalmente se produce la GnRH, hormona liberadora de gonadotropinas. Luego tenemos la hipófisis. ¿Sí? La hipófisis es que esa GnRH, una vez llegue a la hipófisis, a la adenohipófisis, va a estimular las hormonas gonadotrópicas, es decir, que tienen un tropismo por las gónadas. En este caso tenemos las dos hormonas gonadotrópicas, que es la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Las gónadas, es decir, tanto testículo como ovario, producen hormonas también, y el útero. Placenta también puede producir ciertas hormonas, sobre todo progesterona. Y el útero, bueno, las gónadas pueden producir sobre todo hormonas esteroideales, lo que es estrógenos y progesterona, y la placenta puede producir progesterona. Y el útero, perdón, puede producir prostaglandina F2A. No sé si lo había dicho, pero ya les hago la anotación. Hay diferentes modos de acción que tienen estas hormonas reproductivas. Una es que genera la descarga de otras hormonas, ¿cierto? Aquí la que ya hemos hablado es la GnRH. Es una hormona muy pequeña, ¿cierto? Es una hormona peptídica. Estimula las gónadas, ¿cierto? Como son las gonadotrópicas, es otro tipo de modo de acción. Promoción sexual o inhibición, creo que aquí está, bueno, mantenimiento de la preñez, promoción sexual, sobre todo los estrógenos, mantenimiento de la preñez, la progesterona, luteólisis, la prostaglandina F2-alfa, y también tienen diferente composición bioquímica. Entonces, tenemos hormonas peptídicas, hormonas de tipo glicoproteicas, hormonas esteroideales, prostaglandinas, entran en esa categoría ahí. Aquí unas imágenes de su conformación bioquímica, ¿cierto? Casi todas pues, son hormonas de la química orgánica. Entonces acá tenemos el colesterol, esta es la forma química del colesterol. Aquí el colesterol tiene 27 carbonos, pues si sumamos todos estos 27 carbonos, aquí a través de una conversión enzimática, cambia, pues obviamente eso ocurre a nivel celular, de colesterol se convierte en pregnenolona, y luego a la siguiente reacción cambia muy poco, cambia creo que solamente este grupo aquí, como esta reacción de ese grupo OH, y cambia a progesterona. Entonces de 27 cambió a 21 carbonos. Entonces mire, y si se hace otra conversión enzimática cambia a testosterona y a la siguiente reacción enzimática a estradiol. Entonces mire que son hormonas muy relacionadas unas con otras. ¿Listo? De ahí que las llamemos todas hormonas esteroideales derivadas del colesterol. ¿Listo? Entonces estas hormonas tienen mucha relación, lo que cambia es muy poco, es en el número de carbonos.
Obviamente no es lo mismo la acción del estradiol a la acción de la testosterona y mucho menos la acción de la progesterona. Son hormonas totalmente diferentes, ¿cierto? Tienen composición bioquímica diferente, son muy parecidas, pero tienen acciones bioquímicas muy diferentes. Y obviamente, si la aplicamos artificialmente, también van a tener acciones diferentes. ¿Listo? Prostaglandina F2 alfa. Aquí tenemos, esta es la forma, tiene mucha relación con la prostaglandina E2. Esa prostaglandina E2 la encontramos en otros fenómenos fisiológicos como la inflamación. Entonces, también tiene cierta relación ahí. Importante con la prostaglandina, se metaboliza un gran porcentaje a nivel pulmonar, ¿cierto? Bueno, y aquí tenemos, ya he introducido varias hormonas, aquí como para hacer una actividad cortica, a ver si algunos quieren ir participando rápidamente, para que hagamos como resumir otra vez dónde dijimos que se producía esa hormona y qué tipo de hormona es. Entonces, a ver si alguien va a ir participando. Entonces, por ejemplo, la hormona liberadora de gonadotropinas, la GnRH, ¿dónde se produce? ¿Alguien quiere participar? Hipotálamo, doctor. Ninguno. Sí, sí, los escucho. ¿Dónde se produce la hormona liberadora de gonadotropinas? ¿Dónde dijimos? Lo acabamos de decir. Desde Hipotálamo, hipotálamo. Es una hormona hipotalámica. Recuerden que tiene dos centros de producción, centro tónico y centro de pico. ¿Listo? ¿Y qué tipo de hormona es? ¿Alguien lo recuerda o alguien lo sabe? ¿Es una hormona folículo estimulante? No, ahí me refiero, Pero eso está idea, bien, doctor. ahí me refiero más al tipo bioquímico, bioquímicamente, que mencionamos que hay hormonas glicoproteicas, esteroideales, peptídicas. ¿No lo recuerdan? Es una hormona muy pequeñita. Muy pequeñita. A ver, alguno que lo pastelee, pues. Es una hormona peptídica, una hormona chiquitica, ¿cierto? Realmente cuando veamos los análogos de la GnRH en el componente farmacológico, vamos a ver que son hormonas muy pequeñas, son los cambios. Alguno de pronto ha escuchado la, que se me olvidó, buserelina o la gonadorelina, tienen cambios bioquímicos muy pequeños. Obviamente esos cambios van a generar mayor o menor afinidad al tejido. Entonces realmente es eso, ¿cierto? Para eso es después que les menciono esta parte. Hormona luteinizante. ¿Dónde se produce? Hipófisis anterior. En la hipófisis anterior, y es un tipo de hormona o es una hormona glicoproteica. Tiene una conformación un poco más diferente. Esto ha hecho que no se tenga una síntesis perfecta de hormona luteinizante, sino que tengamos medicamentos que tienen acción parecida a la LH y a la FSH. La FSH aplica lo mismo, es una hormona producida en la hipófisis anterior o adenohipófisis, es una hormona glicoproteica, pero farmacológicamente y farmacéuticamente no se ha llegado a una síntesis perfecta de estas hormonas. Entonces tenemos medicamentos que cumplen la acción parecida. Lo vamos a ver a más detalle
con lo que es las gonadotropinas coriónica equina y gonadotropina coriónica humana, las cuales tienen una acción muy parecida a LH y FSH. Luego vamos a detallar esto con más profundidad. ¿Listo? El estradiol, ¿dónde se produce? A ver, yo creo que ya lo había mencionado. Fácil, ¿dónde se producen los estrógenos? En el ovario, doctor. En el ovario, en el folículo, ¿cierto? Las células de la granulosa son las que producen el estradiol, 17 beta-estradiol, por eso es 17, tiene 17 carbonos, es un tipo de hormona esteroideal. Y la progesterona se produce principalmente en el, Cuerpo lúteo. cuerpo lúteo, pero también se puede producir en placenta, ¿listo? En placenta, y es un tipo de hormona también esteroideal. Eso pues creo que ya queda claro y que va a ser pues importante que estas y otras poquitas son las que más vamos a mencionar. Ahí nos falta una muy importante, la prostaglandina F2 alfa, se produce en el útero, es una hormona muy importante, todavía se usa, no, se debe seguir usando porque es una hormona muy importante para el control reproductivo pues de las vacas. ¿Listo? Eso también es importante, la forma en la que se genera la secreción o los patrones típicos de las secreciones hormonales. Y podemos tener secreciones episódicas, que es como un pico. Mire que aquí se da un pico y vuelve y se mantiene un nivel basal. Un pico. Eso es una secreción episódica. ¿Listo? Y tenemos secreciones basales, que se mantienen prolongado en el tiempo. Entonces esto es en cortos periodos, pero muy altas concentraciones. Aquí es muy largo en el tiempo, pero muy bajas concentraciones. Eso es como la principal diferencia que tenemos ahí. Y la otra son concentraciones sostenidas, que normalmente esto es casi lo contrario, por un periodo muy largo y con un incremento gradual. Son concentraciones sostenidas. Entonces aquí, ¡pum!, un pico de GNRH o GNRH a nivel basal, como lo de base, lo que siempre está. Siempre hay secreción basal de GNRH, siempre la hay. Ya eso lo vamos a detallar. Bueno, entonces para integrar todas esas hormonas, decimos que la hembra bovina presenta un ciclo estral. Presenta un ciclo estral diferente, pues algunos preguntarán, pero ¿por qué en un ciclo menstrual? Por la diferencia en la secreción de hormonas, el tiempo y la duración entre las fases, la sensibilidad a la prostaglandina F2 alfa, y eso hace que no tenga un ciclo menstrual como lo tienen los primates, ¿cierto? Entonces, en casi todas las hembras mamíferas que nosotros trabajamos, pues, que tenemos como especie doméstica, tienen un ciclo estral. Ese ciclo estral tenemos, pues, el estro, que es la manifestación del estro, o lo contrario, que es el anestro, que es la ausencia del estro. Y también hay un término que se le añade ahí, o que se menciona, que se llama anovulación, que es la ausencia de ovulación, ¿cierto? Tiene mucha relación con anestro. Hay ciertas cuestiones técnicas que hacen que no se diga siempre anestro, no se diga siempre anovulación, ¿cierto? Después lo vamos a detallar. Aquí, ¿en qué va relación de la ciclicidad? A los niveles de estrógenos, es decir, si hay estro, hay celo, porque los estrógenos son las hormonas del estro, del calor. ¿Listo? Pues eso es un ciclo estral, porque es del estro, de los estrógenos. ¿Listo? Entonces, aquí va a depender del momento más alto, donde estén los estrógenos, y eso va a determinar qué tipo de ciclicidad tiene la hembra. Ahí nos ponen de otras especies. Para nuestro interés tenemos a la vaca. La vaca es una especie poliéstrica continua. Permanentemente hay picos de estrógenos que van a indicar un estro. ¿Listo? ¿Qué otras especies están ahí? La gata, la cerda, los roedores, ¿cierto? Y aquí tenemos otros tipos. Poliéstricos estacionales de ciclo largo, poliéstricos estacionales de ciclo corto, o monoéstricos como la perra. ¿Listo? Pero para nuestro interés tenemos los animales poliéstricos como es la vaca, que es una poliéstrica continua. La vaca, si no está anestro, está en anestro, pero no va a depender del clima, del sol, para que entre en celo, ¿cierto? Si hay otras causas de anestro, que si mal no me equivoco, bueno, más adelante están,
Y dentro del ciclo estral tenemos dos fases importantes. La fase va a estar marcada por la estructura ovárica predominante. ¿Listo? Grosso modo, el cuerpo lúteo y el folículo, sobre todo folículos preovulatorios. ¿Listo? Folículos de un tamaño adecuado para ovularse y convertirse en cuerpo lúteo. Entonces tenemos el folículo en la fase folicular como la principal estructura ovárica. Entonces, folículo, estructura dominante del ovario, y si el folículo es la estructura dominante del ovario, los estrógenos va a ser la principal hormona secretada por el ovario. Eso es claro, no tenemos ninguna dificultad con eso. Y también tenemos la fase luteal, que en la fase luteal, entonces vamos a tener lo contrario. Si en esta era el folículo, en la otra va a ser el cuerpo lúteo. Ya de aquí en adelante, en muchas partes, referenciamos cuerpo lúteo como CL y folículo como FO, pues para que de pronto si se pierden o algo, eso se utiliza mucho, entonces para que lo tengan en cuenta. Y en la fase luteal, el cuerpo lúteo va a ser la estructura dominante del ovario. Y si el cuerpo lúteo es la estructura dominante del ovario, la progesterona va a ser la principal hormona secretada por el ovario. Eso también es claro. Entonces, ¿cómo se distribuye? Entonces, si decimos que el ciclo estral está marcado en cada vez que la hembra está en estro, en celo o en calor, entonces vamos a tener una fase folicular que va a incluir el y la otra fase contraria que va a ser la fase luteal. Listo. ¿Qué tenemos acá? Fase folicular, fase luteal, y ya nos están indicando, listo, para conocer mucho, que todos tenemos claro, pero repasamos otras, vamos a aquí debería ser, miren que se correctico, no está ahí pegadito, y aquí espérenme un segundo, cambio de conexión, que por estos días tan lluviosos, la conexión muy complicada. Qué pena con usted. Perfecto, me confirman si están viendo mi pantalla y me están escuchando bien. Le escuchamos, pero no vemos la pantalla. Ok. Veo que esto se... Listo. Creo que ya. ¿Cierto? Ahora sí, doctor. Ok, bueno. Entonces acá tenemos otra vez, bueno, tenemos de las dos fases, fase folicular, fase luteal. Listo. ¿Y qué nos está marcando aquí? Aquí hay un día cero. Más adelantico hay una liniecita verde, pues una línea acá, una barra verde muy pequeña, muy estrechita. Hay que ponerse gafas para verla. Y aquí nos indica que ese momento es la ovulación. Listo. Y empiezan un poco de días. Mire que esta flechita no da exactamente con el día cero. ¿Por qué? Porque la vaca no se ovula en el estro. Ese día cero es igual a el estro. El estro es en comparación a todo el ciclo, más o menos corto, a diferencia de otras especies. ¿Listo? Entonces, en toda esa fase folicular, vamos a tener otras fases que ya las vamos a ver, pero todo eso es la fase folicular. ¿Por qué predomina la fase folicular? Porque el folículo es la estructura predominante y los estrógenos, que aquí
lo estamos introduciendo con este término E2, estrógenos. Mire que es esta lineecita punteada roja, empieza a subir, y es la principal hormona en este caso. ¿Listo? Contrario es cuando pasamos a esta fase, que es la fase luteal. En la fase luteal tenemos lo contrario, que es la progesterona, ¿cierto? La progesterona es la hormona que está en mayor concentración, por tanto, si es la de mayor concentración, la principal estructura importante ahí va a ser el cuerpo lúteo. ¿Listo? Y aquí ya los estrógenos van a estar muy bajos. Y aquí vuelve. Entonces, la duración entre un ciclo y otro ciclo es promedio 21 días. Eso es claro. ¿Listo? Entonces, dentro de cada fase tenemos, de la fase folicular, tenemos dos momentos, el proestro y el estro. Y dentro de la fase luteal, otros dos momentos, metaestro y diestro. ¿Listo? Entonces aquí le metemos más. Entonces ya en la fase folicular no está solito como fase folicular, como lo teníamos acá y acá, sino que tenemos proestro, estro, y en la fase luteal ya no tenemos solamente fase luteal, sino metaestro, o también lo llaman posestro, también lo llaman así, y diestro. ¿Listo? Esas serían las fases. Bueno, eso es como más o menos claro. Y la misma dinámica con las hormonas. Aquí los estrógenos es lo más alto, aquí la progesterona es lo más alto. ¿Listo? Y está marcado entre uno y otro ciclo la manifestación de un celo. Eso también es claro. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Metiéndole más cosas importantes. Entonces acá tenemos que en la fase folicular, dentro del proestro, tenemos la formación del folículo preovulatorio y la secreción de estrógenos. Entonces, a medida que va creciendo ese folículo preovulatorio, se va aumentando las secreciones de estrógenos. Por eso va a aumentar los estrógenos, porque el folículo está creciendo. ¿Listo? Y en el estro, cuando ya ese folículo está en su máxima expresión, la receptividad sexual y el pico de estrógenos, es decir, llega a su punto máximo, y este pico me va a generar ciertas acciones a nivel hipotalámico, ya hemos hablado del hipotálamo, que me van a generar la ovulación. Ya vamos a explicar cómo es que se da esa ovulación. En la fase luteal, entonces tenemos el metaestro, ¿cierto? En el metaestro está caracterizado por la formación del cuerpo lúteo. Una vez ese folículo se ovula, ese mismo folículo hace que esas celulitas que habían ahí se cambien y se forme el cuerpo lúteo. Ya se forman, son células luteales. Ellas cambian así rápidamente y se forman como células luteales grandes y pequeñas. Y obviamente a medida que ellas se van formando y van conformando un cuerpo lúteo importante, empiezan la secreción de progesterona. ¿Listo? Y el diestro está en este caso marcado por la secreción sostenida, es decir, ya ese cuerpo lúteo está maduro, ya ese cuerpo lúteo produce la progesterona que yo necesito y me va a sostener por un tiempo esos niveles de progesterona. Aquí tenemos entonces las características generales del ciclo estral de la vaca. Entonces tenemos que pues, la especie bovina es una especie en clasificación poliéstrica continua. ¿Listo? Continua. La duración del ciclo estral es promedio 21 días. Eso es lo más común. ¿Que hay vacas que se acaloran? Sí, pero lo común de si usted coge en su hato y analiza si puede estar haciendo el seguimiento de celos, es decir, cada cuánto hay celos y si esos celos son servidos, no servidos, sea lo que sea, usted va a encontrar luego de hacer una suma de muchos análisis que el promedio va a ser 21. Eso es fisiología, eso, llamémoslo así, es a la naturaleza, ¿cierto? Ese es el promedio. Hasta ahora no ha cambiado. Puede que hay veces los organismos cambian o algo así, pero pues por evolución o algo así, pero realmente no. Es 21 días. Ese es el promedio. ¿Listo? El rango sí es importante, 17 a 24 días. Entonces es común, bueno, más que común, es probable que una vaca se acalore, no tenga ciclo común, promedio, sino que tenga ciclos más cortos o ciclos más largos. Es decir, que no se acalore el día 21, sino el día 19.
Eso es común, o el día 18 o el 17. ¿Listo? Ya si bajamos más del 17, 14, 13, eso ya no es normal. Eso ya me puede indicar una condición patológica, cualquiera otra que sea. ¿Listo? Entonces, esa es la duración, es de promedio 21 días con un rango de 17 a 24 días. Y la duración del estro, es decir, solo de esta fase, me voy a devolver, solo de esta franjita, estrus, estro, mire que es muy cortico. ¿Cuánto es el promedio? 15 horas. Es muy corto. Esa es la duración promedio. Bueno, ahí hay diferencias, ¿cierto? Ahí hay diferencias y sería bueno de pronto si alguno tiene datos propios de su ato, ha hecho lecturas. Yo tengo ahí datos tanto de observaciones que he hecho, de análisis que he hecho con colegas, que algunos manejan sistemas de reproducción, pues de atos grandes, de lechería y de todo esto, en el que, por ejemplo, en vacas lecheras de alta producción, ahí hay vacas que tienen picos de producción de más de 40, 60 litros, con lactancias totales casi de 10.000, 9.000 kilos de leche, cosas así. Vacas de muy alta producción, ¿cierto? Que las hay, ¿cierto? Se tienen en los datos. En las que el ciclo estral es muy corto, ¿sí? ¿A qué se ha asociado a esto? A que estas vacas, como tienen un reto metabólico tan alto, la síntesis de colesterol, la cual en cierta parte, el hígado está muy ligado a este proceso metabólico, hace que no se sintetice muy bien, entonces hay una depresión o una deficiencia, por así llamarlo, de estas hormonas. Entonces esto es un hecho. De ciclos cortos de pronto en vacas de alta producción. También lo otro es que la manifestación hay veces, si son solo 15 horas, por ejemplo en ganados índicos, empiece un poco más tendiente a horas de la noche. Eso también es un dato importante. Entonces, de ahí a que los métodos auxiliares de detección de celo, o de ahí a que la sincronización artificial a término fijo, ¿cierto? Sea una solución para esos inconvenientes que se tiene como tal para esas complicaciones. ¿Listo? Entonces, mire que el rango es muy variable, es muy amplio, ¿cierto? Si estadísticamente analizamos eso, es un rango muy amplio, de 6 a 24 horas, es decir, hay vacas que el celo solo le van a durar 6 horas. Entonces, imagínense que esa vaca se acalore empiece el celo a las 4:30 de la tarde, ¿cierto? Donde normalmente en un hato lechero que mantienen 2 ordeños al día, el ordeño está terminando a las 4 de la tarde. En algunos casos, sé que hay lugares donde se ordeña de noche. Por ejemplo, en Uruguay conocí la experiencia de que había ordeño 10 de la mañana, 9 de la noche. ¿Por qué? Por cuestiones energéticas, ¿cierto? Era un poco más económica la luz en la noche que en el día. Entonces, bueno, de pronto en ese caso no aplica. Pero en un momento en el que no haya ningún operario o alguien, ¿cierto? Algún encargado o algún cuidador del animal que observe el celo, ¿cierto? Entonces, de ahí de que esa duración tan amplia que puede tener el celo haga que sea difícil la observación. Realmente esta cuestión de observación de celo y determinar si la vaca sí está en celo es la cuestión más importante que se ha tenido, pues, como en cuanto al manejo de los hatos ganaderos, del ganado bovino. ¿Por qué? Porque muchas veces se pierden celos, realmente es por la falla en la observación de celos, ¿listo? Por falta en el entrenamiento y todo esto. Y de ahí, pues, por eso, pues, el control farmacológico, como lo vamos a ver, es una ayuda, es un auxiliar para esta dificultad que se presenta. Bueno, otra cuestión importante que tenemos, compañeros, acá es el tiempo desde el celo hasta la ovulación. Es decir, desde que la vaca está en celo, ¿cuánto demora en ovular? Y esto de pronto nos va a marcar lo que se maneja todavía, que es muy aplicable, que es la regla AMPM, ¿cierto? Para inseminación artificial. Es una regla que todavía la tenemos muy viable, debemos de tener ciertas diferencias. Por ejemplo, cuando utilizamos semen sexado, es algo importante a tener en cuenta. O en ciertos casos, por ejemplo, hay vacas que apenas o que el celo ha demorado mucho
o desde muy por la mañana está muy en celo, o en la tarde, entonces dejarla hasta el otro día hay veces no es muy conveniente. Entonces ya eso es parte de la gestión propia que se haga en el hato. Cada vaca hay veces es muy diferente, eso sí es una realidad. Entonces de esa observación o cómo se comporta el hato es muy importante. Entonces eso se complementa con los datos productivos, con todas esas relaciones importantes que se tiene para el manejo del hato. Y el otro dato importante, denme un segundito, qué pena. Qué pena, ya estoy acá. Bueno, entonces, y lo otro es, mire que dentro de ese tiempo, desde el celo hasta la ovulación, está el momento del pico de LH. Ya muchos conocemos que el pico de LH es lo que genera la ovulación, ¿cierto? Entonces, desde que se da el pico hasta la ovulación, ocurre casi 28 horas. Esos son pues algunos de los fenómenos fisiológicos importantes que debemos de tener en cuenta en el control reproductivo de la hembra bovina. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, y lo otro es que esa hembra no manifieste estro, sino que esté en anestro. ¿Listo? Entonces ya aquí tenemos una cuestión importante que es el anestro, que es un motivo de consulta muy común en los hatos, ¿cierto? En todas las fincas siempre es, doctor, esta vaca no se acalora. Estas vacas yo le echo de todo y no se acalora, esto y aquello. Entonces debemos de identificar por qué está anestro. Puede que ocurra, hay veces, pues, yo lo digo así un poco a modo de diversión, de que la vaca no se acalora es porque está preñada, porque hay veces ocurre, no sé, en algunos casos de ustedes puede ocurrir, hay veces fincas no muy grandes, que hay veces pues hay muchos tipos de hatos muy grandes, muy pequeños, pero hay veces en hatos medianos a pequeños, es común todavía el uso de toros y de pronto puede que usted en su finca usted maneje inseminación artificial, pero el vecino maneje un toro, ¿cierto? Y créame que cuando un toro detecta una vaca en celo y usted no la detectó, se vuela, se escapa o la vaca se vuela y el toro la preña. Me ha pasado eso, ¿cierto? Doctor, la vaca no acalora, no sé cuánto, va usted a hacer el chequeo reproductivo, la vaca preñada. ¿Cómo así? ¿Cierto? Entonces, bueno, entonces puede ser, y realmente es una causa fisiológica. Si la vaca está en celo, perdón, si la vaca está preñada, no va a estar en celo. ¿Listo? Bueno. El otro tipo de anestro es el anestro lactacional. Más de lactancia de que de leche, porque es una vaca lechera, entonces todas las vacas lecheras no fueran a darle, pues dando leche nunca se preñarían, es la presencia de la cría. Y aquí pues se ha hecho una cuestión importante, varios estudios fuertes en ganado de carne, esto aplica más es para ganado de carne, y es la presencia, ¿cierto? Tanto la succión que hace el ternero, ¿cierto? Esas descargas rápidas, diarias de oxitocina. Recordemos o les comento que la oxitocina es la hormona que genera la eyección de leche. Entonces, cada vez que el ternerito en una finca de carne pues va a mamar, ¿cierto? Va a tomar su leche de la vaca, de la madre, se descarga oxitocina. Esa oxitocina me ayuda a ciertas cosas. Por ejemplo, sabemos que la involución uterina en vacas de carne es mucho más rápida que en vacas de leche. Y eso está debido, parte a la descarga permanente de oxitocina. Es una explicación pues que se le ha dado a este fenómeno. Entonces, cuando en ganado lechero tenemos involuciones uterinas de 45 días mínimo, ¿cierto? Algunas veces puede estar retrasada por alguna enfermedad uterina posparto. En vacas de carne a los 30 días ya tenemos una involución completa, ¿cierto? Entonces, esto es como ese fenómeno ahí. Entonces es bueno por una parte, pero malo porque adicional a la succión, la presencia de la cría. Entonces esa presencia de la cría pues, mantiene, genera, sobre todo corta la secreción episódica de LH, esa succión y la presencia física, ¿cierto? Entonces hay veces se hacen ciertas prácticas como el destete temporal del amamantamiento o destetes precoz,
sobre todo cuando se hacen estos destetes temporales del amamantamiento, hay veces se cometen los errores de que se deja muy cerca al ternero y por los sonidos, pues nosotros lo llamamos balar, como un ternero bala, pues como más así, nosotros lo llamamos así, no sé cómo lo llamen en sus regiones, pues, hay veces cambian esos nombres, hace que esos sonidos, como veamos, esos estímulos sonoros, ¿cierto? Hace que la vaca aún continúe con ese tipo de anestro. Entonces tiene que ser una separación física y visual del ternero. Eso es algo importante ahí para que lo tengan en cuenta. Algunas partes, por ejemplo, en algunos programas de IATF, que lo vamos a ver más adelante, se utilizan las tablillas o las ternillas que evitan la succión. Generan cierto efecto, ¿cierto? Luego vamos a ver en datos eso cómo se comporta, ¿listo? Entonces ese anestro es bien importante, lactacional y presencia de la cría. Estacional lo relacionamos más a esa disponibilidad del alimento, ¿cierto? En ciertas zonas, acá en Colombia a veces tenemos veranos muy fuertes, donde a pesar de que la vaca es poliéstrica continua, debido a que el pasto, el forraje, es la principal fuente de alimento para la vaca, por esa estación climática no hay suficiente forraje. Entonces, por periodos, todas las vacas van a estar en anestro. ¿Listo? Entonces, periodos de verano intenso, es común que se encuentre eso. Entonces, lo relacionamos más así, más que en esa estación. Realmente si esas vacas se cogieran y se llevaran a un establo o se alimentaran con algún suplemento, un ensilaje, un enolaje o cualquier tipo de suplementación adicional, esas vacas estarían en celo, ¿cierto? Como ocurre con la estabulación. Por eso, pues, como tienen permanentemente disponibilidad de alimento, pues la vaca realmente es más exigente en la nutrición para mantener la reproducción. ¿Listo? Por estrés, y en este caso tenemos tanto estrés calórico, más que todo estrés calórico. Es el principal efecto que tenemos ahí, el estrés calórico y sobre todo los cambios fuertes de temperatura, ¿cierto? Hay veces, bueno, estrés calórico, pero hay veces variaciones muy fuertes en temperatura, también es algo muy importante ahí. Y lo otro es estrés patológico, una vaca con una cojera, ¿cierto? Con una claudicación, o cualquier tipo de enfermedad en la pezuña, no va a mostrar celo ni tampoco se va a dejar hacer manifiesto el celo. Una vaca con una mastitis o una vaca con una metritis, una neumonía, pues no va a manifestar el celo como tal, o una infección por hemotrópicos o algo así. Entonces eso es algo importante para tener en cuenta. Listo. El contenido pues lo tengo hasta ahora, hasta acá. La otra clase continuamos con la otra parte, también una partecita corta de macho. No sé si tengan preguntas, para ya que demos paso a las preguntas. Buenas noches. Una consulta. En el caso de anestro estacional, también se puede dar, bueno, usted hablaba sobre el tema de estrés calórico. Se podría dar también a la inversa hoy en día que estamos con las lluvias que no paran, al menos acá en Ecuador. No sé si se puede dar también por ese otro lado, porque obviamente el animal va a dejar de comer, no se echa. Entonces, no sé si es que también tiene algo que ver ese tema también. Sí, total. Ahí te cuento un poco una experiencia de Uruguay y Argentina. En la zona más sur de Argentina, para la Patagonia, unas zonas para allá Vietnam, por allá hace un frío, una cosa horrible. Yo les cuento pues que el frío es bueno, pero hay veces es un poco, y hay algo que se llama el viento pampero. Es una cosa que da un frío y allá hay que hacer un proceso productivo que se llama la invernada. Y es que se descarta cierta cantidad de animales, porque ese estrés y el frío intenso que sufren los animales, obviamente la vaca pone primero su mantenimiento orgánico, ¿cierto? Con tanto frío, obviamente, por ejemplo, la disponibilidad de comida es cero y también mucha parte del alimento se quema el frío intenso, como un tipo de nevadas que cae, quema el pasto y el pasto, pues no, una vaca no va a comer algo que literalmente es hielo y literalmente el pasto se quema. Entonces sí, el frío intenso también.
tengo conocidos que trabajan muy al norte de Canadá y también sobre todo en ganado de carne cuando es en pastoreo. Esto aplica más a animales en pastoreo, ¿cierto? Obviamente también en estabulación, hay veces puede ser un poco más fuerte el estrés calórico, tanto por la densidad animal como por las mismas condiciones medioambientales. Por ejemplo, de las regiones más lecheras de Estados Unidos, que es Tulare, que es todo el Valle de California, que eso es gigante, allá un problema crítico es el estrés calórico, es muy fuerte el calor que hace allá, entonces pues realmente es una cuestión importante. Y también en Canadá, como te comentaba, el frío es tan intenso que los animales los tienen que estabular y meter pues en un invernadero literal, porque el frío intenso es tan exagerado. Sí, hasta ahora no hemos estudiado, pero estas variaciones climáticas sí pueden afectar mucho. Claro que sí. No, creo que estaba mal, o sea, mal hecha mi pregunta. Por ejemplo, claro, obviamente le entiendo el tema de lo que es Canadá, incluso en la zona de la sierra aquí en Ecuador sucede algo similar con las heladas y las lluvias y los cambios de temperatura abruptos que hay aquí, al menos en las zonas cercanas a Quito, que en la tarde puede estar a 22, 23 grados y en la noche puede llegar a 5 o 6 grados. Entonces ahí sí le entendería. Pero por ejemplo, en la zona del subtrópico, hablando ya una zona más caliente, en sí no hay una variación tan fuerte de temperatura, no hay un cambio tan alto, pero existe mucha presencia de lluvia. Por lo tanto, obviamente, bueno, ahí sí se da el tema de que los potreros se retrasan en regresar a tiempo de producción. Pero no sé si es que ahí también se genera solamente por el efecto de la lluvia, ya que no hay un cambio tanto de temperatura, se genera también el anestro. Yo lo pensaría más, voy a revisar datos. Recuerdo por ahí en algún momento un estudio que se hizo de la influencia del clima sobre el desempeño productivo en vacas. Voy a revisar ese estudio y dentro de 8 días te cuento qué pude revisar. En algún momento conocí a alguien que realizó eso y sí, yo creo que puede ser ahí multicausal. Tanto los pastos de no muy buena calidad, porque me imagino que se encharcan, no crecen al ritmo que es, como hay veces de pronto la dificultad para movilizar los animales, pienso yo, no sé, habría como que conocer exactamente ahí, ¿cierto? Pero sí, sí puede tener una relación ahí. Sería chévere de pronto hacer estudios, a ver qué tanta influencia tiene eso. Listo, muchas gracias. Con gusto. Doctor, buenas noches. ¿Puedo Buenas acotar noches. algo al tema que estábamos hablando? Sí, claro. Lo que pasa, mire, yo soy de la provincia de Manabí y soy productor ganadero. Y nosotros nos pasó algo, ya hablando de este tema, de los cambios climáticos y todo. El año pasado nosotros en Manabí, la parte donde yo estoy es muy seca. En verano es verano y invierno es invierno. O sea, llueve solo en esas épocas y en el verano hace unos soles y unas sequías, pero que toca ayudarle hasta el ganado con ensilajes y todo eso. Bueno, a nosotros nos pasó el año pasado, el verano fue muy raro, lo cual en pleno noviembre teníamos lluvias y aguaceros, que le decimos nosotros acá, en plena sequía. Y nosotros estábamos realizando nuestra programación para la inseminación que hacemos, lo cual que el día que inseminamos 20 reses, bueno, siempre son buenas receptoras y todo, con la persona que trabajamos, es un doctor muy serio y siempre nos ha ido bien. Pero ¿qué pasó esa vez? Inseminamos por decir hoy martes. Pasó el miércoles, llovió full, llovió demasiado. El día jueves hizo un calor y un sol insoportable. El día viernes volvió a llover y el día sábado, si no mal recuerdo, no sé si volvió a llover o hizo un sol o hizo mucho calor. Lo que pasa que nosotros nos asombrábamos y hablando sobre este cambio climático y sobre lo que decía el compañero también, cuando llueve, los potreros se encharcan y todo eso, el ganado no come, no se puede echar, solo busca estar debajo de los árboles. Y sabe que solo nos quedaron 2 vacas peñadas. No sé si influyó mucho esos cambios tan drásticos de sol un día, al día siguiente lluvia, al día siguiente sol, al día siguiente lluvia.
no sé si nos influyó algo en el tema de la inseminación, porque los protocolos que realizamos siempre han sido los mismos, nunca cambiamos ni siquiera las hormonas, trabajamos siempre con las mismas hormonas y no sé, siempre nos quedamos con esa duda. Sí, no, y yo creo que era algo como que también les mencionaba, además del calor extremo o el frío intenso, la variación. La variación es algo que es muy difícil del animal mantener una homeostasia, ¿cierto? Porque los animales mantienen una homeostasia, es decir, un equilibrio de todo. Entonces el animal volver a dirigir todo ese metabolismo para termorregular o luego para atrapar calor o luego para eliminarlo, eso hace que se estrese. Realmente sí. Datos específicos, debe de haber algo. Déjeme, yo de pronto rescato algo de eso. Sí hay unos datos, pero esto fue un poco en terneras de cría, del efecto del calor, ¿sí? Sobre la cría de terneras, es decir, cuánto dejaban de ganar de peso las terneras por estar casi al sol y al agua. Y son datos, son locos, casi 200 gramos menos de ganancia diaria de peso. Es un dato importante. Entonces, realmente sí, el impacto que se tiene en las variaciones climáticas, la variación, ese cambio que tú mencionas, es fuerte. Eso sí es verdad. Claro, sí, eso fue lo que nosotros llegamos a deducir, porque empezamos a hacer como un tipo de espina de pescado para ir descartando a ver qué fue que hicimos, qué fue lo que hicimos, qué no hicimos, y lo único que llegamos fue a eso, al clima. Algo muy importante de incluir en las fincas a manera productiva es estar evaluando las lluvias, la pluviosidad, para mirar a ver, de acuerdo a esas cantidades de lluvias, cómo se comportan los animales, ¿cierto? Eso pues es algo que a veces también olvidamos, porque pues recordar que para ser ganaderos hay que ser de todo, hay que ser agricultores, de todo. Es algo importante ahí. Sí, señor. Muchas gracias por el aporte. En pocas palabras, hay que ser MacGyver en la Sí, ganadería. sí, sí, es así. Ya, gracias, doctor. Con mucho gusto. Más dudas que de pronto tengan o aportes. Bueno, creo que de pronto todo quedó muy claro. Espero haya sido de su agrado. Si hay cositas por mejorar, me comentan sin ningún problema. Eh, y no sé quién está, decide, Brian o Ariana. No hay nadie del CIDE. ¿Cómo está, estimado Brian? Ah, muy ¿Qué tal? bien. Le saluda Antonio. ¿Cómo estás? Sí, bueno, estaba ahí escuchando, pero no escuché la última parte. ¿Ya está terminando usted la sesión de hoy día? Sí, ya acabamos y ya resolvimos las dudas. Sí, señor. Muy bien, entonces nos vamos a despedir, pues que tengan una excelente noche para todos, pues y nos vemos la próxima semana a la misma hora que hoy hemos iniciado con la segunda sesión de este segundo módulo del Diplomado de Biotecnología en Reproducción Animal. Que tengan una Perfecto. excelente noche para todos ustedes. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas Hasta noches, hasta luego a luego. todos. Hasta luego.